tal? Buenas tardes. Es un gusto que se hayan podido reunir, que se hayan tomado un tiempo. Sabemos que ahorita la situación no está tan fácil como para que podamos este, pues hacer nuestra vida cotidiana como la hacemos normalmente, pero sí es importante que nos estemos dando este espacio desde donde sea que estén, en su trabajo, en sus hogares, para poder compartir un poquito el conocimiento de lo que es el trabajo del paciente con baja visión. Me presento, yo soy la licenciada Ana Gil López Covid, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente doy clases en la UNAM, en la UNAM ENES León, en la carrera de optometría, y en el Instituto Jalisciense de Ciencias de la Salud, SILOE. Bueno, vamos a empezar. Tenemos abierto un chat para si en algún momento surge alguna duda. Vamos a esperar de preferencia al final de la plática para resolver las dudas que tengan. Muy bien. Bueno. Ok, para poder entender cómo se va a manejar cómo se va a manejar el paciente con baja visión, tenemos que entrar un poquito más en materia de lo que es discapacidad. Dice Soa que no escucha, creo que mi micrófono está bien, si no, los demás, creo que los demás me escuchan sin problema. Sí. Ah, ok, reiniciar el audio. ¿Ya me escuchan? Perfecto. Reinicié el audio para cualquier situación. Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias chicos. Sí, si surgen ahí algunas complicaciones técnicas, pues les agradezco que me las hagan saber. Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar en materia de lo que es discapacidad para que aprendamos a distinguir qué limitaciones podrían experimentar nuestros pacientes y cómo es que nosotros podemos intervenir en su proceso de rehabilitación o habilitación. ¿Ok? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de discapacidad. Tenemos discapacidades sensoriales, intelectuales, motrices y psicosociales. Es muy frecuente que el paciente con baja visión tienda a tener no solo baja visión, o sea, una discapacidad visual, sino además otro tipo de discapacidad. Por ejemplo, en los casos de sordoceguera, paciente que tiene una deficiencia auditiva y además la visual. O un paciente con baja visión y que además experimenta algún tipo de discapacidad motriz. Esto es muy frecuente en el caso del adulto mayor que llega a nuestra consulta por una baja visual y que además, no sé, ya está usando bastón o tiene una artritis importante, ¿no? Que ya le limita para hacer movimientos finos, etcétera. Hay infinidad de combinaciones de la discapacidad, ¿ok? Cuando se combina más de dos tipos de discapacidad, tendemos a considerar que ese paciente ya tiene una discapacidad múltiple. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, encontramos en este cuadrito que les estoy mostrando que tienen dificultades para deambular o localizar algunos objetos, pero no para manipular y comunicarse, ya que la barrera visual no se los impide, no les impide manipular cosas y demás, ¿no? En el caso de personas con discapacidad auditiva, que también entra dentro de la categoría de discapacidad sensorial, porque es referente a los sentidos, tenemos problemas para comunicarse, para la escucha y para comunicarse, pero es una limitación parcial, ya que ellos, por la limitación auditiva, tienden a desarrollar otro tipo de lenguaje que sería la lengua de señas, que finalmente se pueden comunicar entre personas que conocen su lengua, pero la barrera se da cuando intentan comunicarse con gente que no conoce su lengua, ¿estamos? También tenemos discapacidad intelectual, que puede producirnos limitaciones en la cognición o en la capacidad adaptativa. En algunos casos pueden tener problemas para localizar o para comunicarse, pero no para deambular o manipular. En el caso de la discapacidad motriz, estamos hablando de alguna limitación en el sistema musculoesquelético que nos puede producir limitaciones para deambular o manipular algunos objetos, más no para localizar o comunicarnos, con excepción de alguna limitación
motriz traumática que en algún momento esté limitando la fonética, ¿ok? También tenemos la discapacidad psicosocial, que es una de las menos este, comentadas en algunos casos, porque esta es una discapacidad que no, que es difícil de ver. Ajá. Socialmente nosotros relacionamos a una persona, por ejemplo, una persona con alcoholismo, con depresión, con anorexia, no creemos que eso nos puede llevar a una discapacidad. Pues sí, les platico que este tipo de padecimientos neurológicos llegan a producir discapacidades, ya sea transitorias o permanentes en las personas que las padecen, ya que es una discapacidad o se considera una discapacidad cuando la persona ya se vuelve, o en este caso la psicosocial, claro, cuando la persona ya se vuelve un peligro para sí mismo o para otros, porque van dejando o van cambiando sus hábitos, por ejemplo, los alimenticios, del sueño, la convivencia con otras personas, ¿me explico? Entonces, es una discapacidad también. Ajá, no, em, ahorita vamos a hablar un poquito de ese tipo de discapacidades. Estas láminas siempre las enseño cuando hablo de este tema porque es importante ir rompiendo los tabúes e irnos expresando adecuadamente porque pues somos profesionales de la salud visual. Ajá. En el caso de nosotros, sí es muy importante conocer todos esos puntos porque podríamos expresarnos de una manera no apropiada sin saberlo, ¿ok? Entonces son personas con discapacidad, no son personas con capacidades diferentes. Alguna vez me decía un chico con discapacidad intelectual con el que luego salgo a convivir, ¿no? Y me decía, capacidades diferentes, las tazas, ¿no? O los toppers. Especiales son las pizzas, me decía. Y sí, tiene toda la razón. Nosotros a veces tratamos de utilizar un lenguaje que creemos que suaviza la situación, cuando en realidad no tenemos que suavizar nada, porque pues la discapacidad es eso, es parte de la diversidad del ser humano, ¿ok? Entonces, no son personas con capacidades diferentes, no son discapacitados ni inválidos, esa es creo la peor palabra que he escuchado cuando se refieren a este sector, porque pues es quitarles el valor etimológicamente, es no tener valor, ¿ok? No son enfermitos, no todas las personas que tienen una discapacidad son por situaciones de enfermedad, ¿no? Algunas son pues traumáticas, congénitas, ¿no? Hay algunas que sí son derivadas de alguna enfermedad, pero no todas, ¿ok? En el caso de las personas sordas, estamos diciendo que son personas sordas, así como tal. No son sordomudos porque créanme que las personas sordas sí hablan en la mayoría de los casos dependiendo la estimulación o el manejo que hayan tenido en temprana edad con terapia de lenguaje, sí hablan y muchos de ellos hablan bastante. Ajá. No son sorditos, nada de esos diminutivos. Los diminutivos, no, como les dije, no tenemos por qué atenuar la discapacidad porque no es nada malo, es solamente una parte de la diversidad. En el caso de las personas ciegas, son esas, personas ciegas o personas con baja visión o personas con discapacidad visual. Nada de invidente, ni cieguitos, ni ese tipo de expresiones. Si tenemos personas con discapacidad motriz, como digo, no son cojos, no son lisiados, no son paralíticos, ni demás. Y las personas con discapacidad mental, intelectual o psicosocial, pues bueno, es eso, tienen una discapacidad psicosocial o intelectual. No son loquitos, porque a veces dicen, no, pues mira, ahí viene loquito, ¿no? Y resulta que es una persona que tiene un cuadro esquizoide, por ejemplo. Finalmente es una enfermedad que lo está llevando a alterar su día a día y a vivir de esta manera, ¿no? Ok, hablemos de cifras. Es importante conocer las cifras. En el mundo, según la OMS, hay 285 millones de personas con discapacidad visual. 39 millones son ciegas y el resto son personas con baja visión. Y siempre que veo estas cifras, a mí me gusta explicarles por qué se las pongo, porque resulta que de este pastelote de 285 millones,
246 millones son personas con baja visión. ¿Y quién creen que atiende al paciente con baja visión? Pues nosotros. Como licenciados en optometría estamos en el primer nivel de atención y también nos dedicamos a la rehabilitación, ¿ok? Eh, sí, si bien nuestro trabajo principal es la prevención de la discapacidad, o más bien de la prevención de la pérdida visual, pues cuando ya la tenemos, cuando ya la presentamos, empieza nuestra verdadera chamba. No se vale decir, ya no hay nada que hacer. A lo mejor ya no hay nada que hacer para recuperar la visión o para salvar esa visión, pero lo que sí podemos hacer es mejorar el resto visual que posee mi paciente. Vamos a hablar un poquito de eso. Cerca del 90% de la carga mundial de discapacidad se va a concentrar en los Países Bajos. Lamentablemente, la discapacidad, y no solo la visual, es algo que está muy ligado a la pobreza. La limitación o el difícil acceso a los servicios de salud, cuestiones económicas, culturales también del cuidado de la salud, sí tienden a estar relacionadas de este tipo. Por ejemplo, si vemos cifras de discapacidad en Suecia, van a ser mínimas. ¿Por qué? Pues porque tenemos otra cultura, tienen otra economía, otro tipo de cobertura médica. Y bueno, en este caso se menciona que el 82% de las personas que padecen ceguera tienen 50 años o más. Bueno, los errores refractivos no corregidos van a ser la principal causa de discapacidad visual y muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo una discapacidad visual? Bueno, cuando este error refractivo no se corrige y afecta mi día a día, pues es una persona que está viviendo una situación de discapacidad. Por ejemplo, si yo en este momento me quito mis anteojos, quedo con mi 20/400 y realmente yo no me siento segura al caminar en la calle porque yo ya tengo otra necesidad, ya tengo mi necesidad, mi problema es para ver de lejos, tengo fotosensibilidad, tengo problemas de sensibilidad al contraste, pero esos son, digo, personalmente, ¿no? Imagínense una persona con un 20/400 sin su corrección óptica manejando, no sé, un camión de carga pesada. Está complicado, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? Pues para hacer un poquito más de conciencia de nuestra rama, de nuestro gremio. Porque muchos dirían, ay, conseguir un anteojo es de la cosa más sencilla, ¿no?, del mundo. Pues sí, tal vez podría ser, pero lamentablemente no todas las personas tienen acceso a esto, no todos pueden costearlo, o no todos tienen la fortuna de caer en manos de una optometría que realmente, o un optometrista preparado que realmente pueda trabajar con nosotros, donde sea que estemos. O sea, en las urbes realmente no es complicado porque pues hay muchísima demanda, ¿no? Hay muchísimos colegas que se dedican a esto, pero pues váyanse, por ejemplo, ¿qué les gusta? A algún municipio, por ejemplo, yo soy de Oaxaca, eh, y yo hice mi servicio social en mi pueblo, ¿no? San Francisco Ixhuatán, es un pueblo pequeño, pero dentro de ese pueblo había agencias que son como, bueno, sí son como, es parte del municipio. Ajá. Y por ejemplo, había una que estaba a 1 hora de camino en carretera y a otra hora en lancha, en mar abierto, porque era como una islita. Entonces, ahí no llegan los servicios de salud. Es más, no había ni electricidad hasta hace 2 años, que ya llevaron las celdas solares. Entonces, ese tipo de gente sueña con los anteojos. Ajá. No tienen acceso tan fácil al servicio de salud. Ajá. Con mucha más razón si estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, de atender una enfermedad crónico-degenerativa como la diabetes, que sabemos que es una de las causas, de las principales causas que nos llevan a una discapacidad visual en México, ¿no? Entonces, si no podemos ni siquiera atender el problema general de una enfermedad crónico-degenerativa, acceder a un anteojo o a cualquier tipo de corrección óptica puede ser un problema bastante importante. Entonces, independientemente de que nosotros nos desenvolvamos en el área que sea,
no sé, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en León, ¿no? Yo soy de León, aquí estoy en León. Son ciudades grandes, pero no se olviden de hacer esa parte del trabajo, de la labor social, de acercar el servicio de salud a comunidades que sabemos que difícilmente lo tienen, ¿ok? Ahora, ¿qué dice aquí? El 80% del total mundial de los casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar. Vamos a ver un caso tan simple, por ejemplo, las cataratas. Las cataratas sabemos que es un problema súper común, es una de las patologías que vamos a ver como un pan de todos los días, ¿ok? Eh, ¿Y cuál es cómo eliminamos eso? Pues bueno, finalmente es una discapacidad visual transitoria, si es que no tenemos complicaciones, claro, alguna otra complicación añadida. Retiramos la catarata, bueno, lo mandamos con el oftalmólogo, se retira la catarata, se le coloca su lente intraocular y ya. Ya esa persona queda viendo o se espera que recupere la calidad visual que solía tener anteriormente. Como dije, si no existe una complicación añadida. Pero, y afortunadamente en México, de hecho, es algo que me sorprende mucho del sistema de salud de México, que tiene muchas deficiencias en muchas cosas, pero en lo referente a sistemas, a vacunación y manejo de catarata a nivel nacional, creo que no nos va tan mal si lo comparan con otros países. Que sí, tenemos muchas complicaciones, como dije, por enfermedades crónico-degenerativas, sí las tenemos. Pero en lo referente a los planos o los programas que hay de cirugía de catarata, y no estoy diciendo que sean de Secretaría de Salud, ¿no? Sino que hay otras instituciones privadas también que participan en este tipo de campañas, que la verdad, sí permiten que se vayan reduciendo esas cifras, ¿no? de discapacidad visual. A eso es a lo que me refiero, con que hay algunos casos, o el 80% del total mundial, se pueden prevenir o curar. Hablemos de otro tipo de patología, por ejemplo, la retinopatía diabética. La retinopatía diabética sabemos que es una complicación de una enfermedad crónico-degenerativa y pues ya se da en una situación en la que el paciente no tiene un control adecuado. Esto se podría prevenir. Se podría prevenir con un buen manejo de la enfermedad. Pero ya cuando llegan con nosotros, llegan por la molestia principal, que es la disminución de la agudeza visual, cuando sabemos que hay un todo detrás de ello, ¿no? Lamentablemente, pues sí es una de las causas más importantes en México, ¿no? Ok, la clasificación internacional de enfermedades, que es la CIE-11, como les digo, esta información la pueden encontrar en la página de la OMS, divide a la discapacidad visual en 4 niveles. La primera, que sería la discapacidad leve, la discapacidad visual leve o la ausencia de discapacidad visual, que va de una agudeza visual igual o mayor a 0.3, una discapacidad visual moderada, la discapacidad visual severa y la ceguera, que va de la no percepción de luz a la agudeza visual de 0.005. La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave se van a agrupar bajo el término de baja visión, y la baja visión y la ceguera van a representar en conjunto el total de casos de la discapacidad visual. Aquí sí es importante comprender la clasificación para también darnos una idea de la severidad de la baja visión. Es decir, no todos nuestros pacientes tienen baja visión y ya, sino dentro de la misma baja visión vamos a tener estas divisiones, ¿ok? La plática se llama Retos de la inclusión del paciente con baja visión. Inclusión es una palabra que está muy de moda hoy en día, en la que, pero creo que más bien no hemos comprendido del todo qué significa incluir al paciente de baja visión. Incluir al paciente de baja visión se trata de darle un manejo adecuado con los recursos que yo tengo disponibles y utilizar todo el conocimiento que tenemos, claro, como optometristas,
para identificar la necesidad de mi paciente. ¿Cuál es la necesidad principal de mi paciente? Y cubrir esa necesidad o intentar compensarla con los recursos que yo voy a tener disponibles. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos recursos. Es decir, si yo no hago desde el principio una adecuada historia clínica, si yo no tomo la agudeza visual de una manera correcta, eh, si yo no, si yo omito pruebas para valorar a mi paciente con baja visión, es muy difícil que yo logre realmente solucionar su problema, o su molestia principal. Ya sabemos que mi paciente a lo mejor tiene una agudeza visual disminuida. Pero ¿qué quiere hacer mi paciente con esa agudeza visual? ¿Se me explicó? Eso es lo que llama la atención en este tema. ¿Qué es lo que quiere hacer mi paciente con con ese resto visual? Alguna vez, digo, fui asesor de baja visión en la FES Iztacala y tenía una alumna que era muy entusiasta y un día llega con una paciente y me dice, no, pues fíjese maestra que mi paciente tiene baja visión, tiene generación macular y ya le tomé la agudeza visual y todo. Le dije, está perfecto. Y luego que sigue, ¿no? Porque pues como asesores no les decimos qué hacer, los orientamos, ¿no? Y quería ponerle el telescopio, quería adaptarle un microscopio, una lupa electrónica, ponerle filtros y enseñarle a usar el bastón. Y dije, wow. A ver, vamos a ver, primero que nada, ¿cuál es la molestia de tu paciente? ¿Qué quiere hacer tu paciente? No, pues me dice, tiene reducción del campo visual central. Ok, una agudeza visual, pero razonable, no estaba tan mal. Pero dije, bueno, ¿y qué quiere hacer tu paciente? Resulta que la señora nada más quería una ayuda óptica de visión cercana porque confundía los medicamentos. Tomaba y tenía otras enfermedades y confundía sus medicamentos. No lograba leer, ¿no? Y pues para ella sí era complicado. Por ejemplo, cortarse las uñas, o sea, que le chocaba que le cortaran las uñas, ¿no? Porque se sentía como impotente, ¿no? Porque hay que saber llevar también esa parte de las emociones y del duelo por el que puede estar pasando nuestro paciente cuando está o cuando adquiere una discapacidad. Entonces le dije, mira, por, eh, por cuestiones de aprendizaje, pues sí, podemos adaptar las ayudas ópticas que tú quieras, pero tienes que pensar en cuál va a ser la que va a solucionar el problema de tu paciente. O sea, le podemos dar todo el kit y sale con todos los cachivaches, pero tienes que saber qué va a cubrir su necesidad. Porque si tú no identificas eso, tú no identificas la necesidad de tu paciente, lo único que vas a hacer es que pierde el tiempo y todas las ayudas ópticas que tú le vas a adaptar se van a ir al cajón. Porque realmente no las va a ocupar, porque no las necesita. A lo mejor las necesita o nosotros creemos que las necesita para pues, mejorar ese resto visual, pero ¿qué hace mi paciente? ¿A qué se dedica? ¿Qué pasatiempos tiene? ¿Qué es lo que quiere hacer? No todos desean lo mismo. No le vamos a dar el mismo manejo a un paciente con degeneración macular de 70 años a, por ejemplo, un niño con retinopatía de prematuro, ¿no? De 2 años. ¿Me explico? Son cosas muy diferentes. O, no sé, al adolescente que está en la universidad, ¿no? El adolescente está en la universidad y que tiene, no sé, retinosis pigmentaria. Son manejos diferentes, son necesidades diferentes. Y eso tenemos que aprender a identificarlo, ¿ok? Podemos empezar por el tema de la historia clínica. Me parece que se va a suspender en un momento la plática, pero la volvemos a retomar, ¿ok? La historia clínica es siempre va a ser nuestra mejor herramienta, creo yo. Sí, hay que saber tomar huesa visual, sí, hay que tener tus pruebas de sensibilidad al contraste, tu B15, todo lo que ustedes se imaginen, sí, sí es importante.
Pero si nosotros no hacemos una historia clínica adecuadamente, pues desde ahí estamos perdiendo uno de los recursos más importantes para el manejo de cualquier paciente, pero sobre todo el de baja visión. En este caso de la historia clínica, tenemos dos tipos, que es la tradicional y la que se basa en problemas de salud. Para que el paciente de baja visión llegue a la consulta de especialidad de baja visión, ya tuvo que haber pasado por una evaluación básica. Y esta corresponde a nuestra historia clínica tradicional. La historia que siempre hacemos, las preguntas clásicas, enfermedades crónico-degenerativas, antecedentes familiares, antecedentes pseudofamiliares, alergias, su ocupación, ¿sí? Esa es nuestra historia clínica tradicional. Pero cuando ya hablamos de la historia clínica basada en problemas de salud, estamos hablando de una historia clínica ya más específica, preguntas claves enfocadas a ese tema. Ejemplo, ya sabemos que tiene una baja visual o una restricción del campo visual, como sea, ¿ok? Ahora vamos a preguntar, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué le gustaría volver a hacer? 4 minutos, reiniciamos. Ok. ¿Qué les gustaría volver a hacer? A lo mejor, no sé, es alguien que adquirió una discapacidad visual y amaba leer el periódico, ¿no? Ejemplo. Entonces, tal vez en lo referente a otros temas, a otras actividades, no presento tanto problema porque o las compensa o no las requiere o supo prescindir de ellas. Pero cuando estamos hablando de una persona que está pasando por un duelo, por una adaptación, por la transición de la pérdida visual para involucrarse nuevamente o incluirse nuevamente en las actividades que solía hacer, sí tenemos que considerarlo. ¿Me explico? Si mi paciente dejó de leer y eso es lo que le inyectaba vida, pues esa debe ser mi prioridad ahorita. Mi prioridad debe ser devolverlo a la actividad que solía hacer. ¿Me explico? Si a mí me quitaran el día de mañana, no sé, la capacidad de, no sé, de ser optometrista, porque yo amo en serio ser optometrista, amo dar clases. Si el día de mañana me quitaran eso, si el día de mañana se muere el internet y yo ya no puedo dar clases a mis alumnos en línea, digo, dentro de toda la contingencia, yo me muero, me vuelvo loca, porque yo necesito eso constantemente. Entonces, es algo similar a lo que le pasa a la persona con una baja visión adquirida, claro. Tenemos que identificar qué es lo que necesita hacer, inyectarle primero o cubrir esa primera necesidad para que base a eso nuestro paciente vaya teniendo un progreso adecuado y también que vaya teniendo el manejo multidisciplinario, ¿ok? Porque tenemos que recordar que el manejo del paciente con una discapacidad, la que sea, pero bueno, en este caso de la discapacidad visual, no es solamente del optometrista. Nuestra chamba, sí, es hacer la parte de la rehabilitación del sistema visual. Es decir, de explotar el resto visual que tiene mi paciente para que pueda volver a hacer sus actividades y que logre su independencia. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero no podemos olvidar que no dejan de ser personas. Se va a suspender en un momento la plática, pueden volver a acceder con el mismo link.